Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Guadalupe Bonilla Armenta. Mi matrícula es 2002-7001. El nombre del reto es la jurisprudencia. El nombre del módulo es juicios de amparo. La licenciatura en Derecho. El nombre del asesor Sofía Pérez Fuentes. Fecha de elaboración el 13 de septiembre del 2022. Respecto al caso número 1, señala el método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Se utilizó la recreación de dicha jurisprudencia. El método de integración se basa en la tesis 1A, diagonal J.102, diagonal 2011, con el rubro Facultad de Atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer el efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Se debe tomar en cuenta la publicación es en septiembre del 2011. Se encuentra el artículo 94, 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Amparo, artículos 192 y 193. Las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en 5 sentencias ejecutorias interrumpidas por otra, en contrario, que haya sido aprobadas por lo menos por 8 ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno o por 4 ministros. En el caso primero pertenece al método de integración de jurisprudencia por integración. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J.93 diagonal 2013 paréntesis 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J.78 diagonal 2018 paréntesis 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. El ordenamiento jurídico constituye en el artículo 215 contempla la jurisprudencia. Puede existir por integración y reintegración o por sustitución en el caso que corresponda a la jurisprudencia. Por contradicción, regula en los artículos 205, 206 y 227. Mientras que en la jurisprudencia de abril de 2013, en el artículo 30, menciona los requisitos de ley para que la jurisprudencia de integración y reintegración. En la jurisprudencia se puede identificar los razonamientos vertidos para llegar la contradicción y la acentuación en esta sala, primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesario la interrupción de la jurisprudencia, fundamento en lo establecido en el artículo 228 de la Ley de Amparo. Entonces, mientras que los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se resuelve la contradicción y sustitución de la jurisprudencia. Primera diagonal J.93 diagonal 2013 por la jurisprudencia primera diagonal J78 diagonal 2018. Por lo anterior, podemos concluir que los razonamientos para que la jurisprudencia 93 diagonal 2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78 de 1-2018 son los sustentados en el texto de la jurisprudencia. Lo referente a la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia de formulación de imputación determinando respecto a los casos 1, 2 y 3 indica en qué épocas del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Las jurisprudencias del Semanario Judicial de la Federación fueron las siguientes. En casi 1 y 3 fueron publicadas en la 9ª época, mientras que el caso 2 fue publicada en la 10ª época. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En caso 3 responde a la tesis Pedernal J. 145 diagonal nos dice que
no se viola la garantía retroactiva de la ley. En respuesta al criterio sobre el que construiremos la tutela, el artículo 192 establece que la jurisprudencia establece la Corte de la Suprema de la Justicia aquellos planes estén asignados a los miembros superiores del Distrito Administrativo Federal, que sea local o federal. La última reforma de la Ley de Amparo, que se encuentra vigente en el artículo 217, nos indica la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las entidades federativas, con excepción de la propia sorpresa. En el caso número 1, identifica si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En el artículo 223 de la Ley de Amparo vigente declara que la justificación de las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un precedente vinculante para todos los poderes federales y confederaciones cuando obtengan la mayoría de 4 votos necesarios para adelantar la resolución. No serán vinculantes. Como se mencionó en lo anterior, lo veo permitente para el análisis de este tema, lo que se describe que la cláusula 11ª transitoria de la Ley de Amparo vigente, la reforma de junio de 2020 se refiere al nombre escrito, previamente promulgadas a la entrada en vigor del nuevo régimen obligatorio anterior. Solo las disposiciones dictadas con posterioridad en la entrada en vigor del presente decreto sustentarán este punto en particular y podrán sentar precedente. Entonces, cuando se determina que la emisión de jurisprudencia 1-102/2011 corresponden a un día anterior a la entrada en vigor de esta nueva ley, de lo dispuesto en el primer párrafo 10º transitorio del mismo ordenamiento, podemos concluir que los requisitos son disposiciones contenidas en la ley para la formación de jurisprudencia a través de precedentes vinculantes. Conclusión. La jurisprudencia hace el trabajo de establecer un precedente sobre cómo interpretar un estándar legal, y desde entonces se ha convertido en un marco de interpretación que guía a los jueces sobre cómo interpretar los mismos estándares y este estándar en casos similares, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia es un conjunto de principios, razonamientos y normas que los jueces establecen en sus decisiones al momento de interpretar las normas jurídicas, es decir, al precisar o esclarecer un sentido y alcance, o cuando se determinen circunstancias no previas en el mismo. También se considera una de las fuentes oficiales del derecho, es decir, uno de los medios por los cuales se crean estándares de aplicación estándar por el Servicio Judicial de la Federación.